Hola, muy buenas a todos, a todas. Aquí estamos un día más, un día menos, y aquí estamos en el rincón del balón. Y hoy venimos a hablar de fútbol, venimos a hablar de algo muy interesante, venimos a hablar de un vídeo que creo que os va a gustar a todos, a todas. Creo que es un vídeo bastante entretenido, creo que es un vídeo que puede molarle a la gente. Como ya habéis leído en el título, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del mejor 11 del siglo XXI. O sea, el mejor 11 de fútbol del 2001, 2000-2001 hasta el 2025 actualmente. ¿Vale? Quiero decir que he añadido leyendas, he añadido un poco de todo. O sea, más o menos eso. Bueno, antes de empezar el vídeo querría decir que si le dais mucho apoyo al vídeo, un like y un suscribirte, que no cuesta nada, yo lo agradezco. Eh, Al fin y al cabo, lo que voy a decir en este vídeo es mi opinión. Si no estáis de acuerdo, decís, ay, mira, es que yo pondría este y cambiaría este porque tal, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Yo es que quitaría a, yo qué sé, a este defensa y pondría a Fabio Cannavaro. O yo quitaría a este delantero centro y pondría a Mandzukic. O a Lewandowski. O yo qué sé, ¿sabéis? Entonces es eso. Si alguno no está de acuerdo, perfectamente que me lo ponga en los comentarios y en otro vídeo lo redebato. Y lo estudiamos, lo miramos a ver cuál es mejor y yo al fin y al cabo esta es mi opinión. No es la acertada, pero es mi opinión. Si alguien quiere, pues que me escriba en los comentarios y entonces rebatimos el vídeo. Vale. Vale, aquí un poco vamos a explicar las normas del juego. Se eligen 11 jugadores de este siglo XXI. Se escogen los mejores en mi opinión y sin ningún tipo de ofensa al público. Y después se podrá coger un entrenador que he hecho una preselección de 4 entrenadores y solo se podrá escoger a uno. Vamos a hablar del... Vamos a jugar... Primero voy a decir la formación. La formación va a ser un poco con 4-3-3. Pero 4-3-3 con pivote, como jugaba el Barça antes. Un 4-3-3 con pivote. Vamos a hablar de nada más y nada menos que el santo Iker Casillas. El santo de la roja, el santo del escudo blanco, el santo en sí. Iker Casillas ha sido un gran portero de la Liga Española. También ha jugado en equipos como el Oporto. Ha jugado. Bueno, sí, en el Oporto. Yo creo que en el Madrid. Sí, en el Madrid y en el Oporto y ya está. Ha tenido sus altibajos, sí, también. Hubo la época que llegó Mourinho, que estaba Diego López, y empezó a jugar más Diego López que él, porque a Mourinho no le gustaba y el madridismo estaba dividido entre los mouriñistas, no sé si lo he dicho bien, y los... No sé, sé que no se dice así, pero los casillistas, o sea, que está dividido el club blanco entre Mourinho y Iker Casillas. Yo sinceramente me voy al bando de Iker Casillas. Para mí Iker Casillas, yo sé que hay muchos, está de este siglo XXI, está Buffon, está Peter Cech, hace poco se retiró Chesney y ha vuelto en el Barça y la está rompiendo, está Courtois, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero a mi parecer yo he puesto, también está Keylor Navas, he puesto a Iker Casillas por su gran determinación, su liderazgo que tenía, sin ningún tipo de dudas lo pongo de capitán. Y un ejemplo a seguir para cada club. O sea, para mí Iker Casillas acertadísimo. Ganó un mundial, 2 Eurocopas, 3 Champions League y un mundial de clubes. Eh, Nació en Móstoles, jugó con la selección española, ha sido portero y se retiró en el Oporto. Y los partidos que más ha jugado ha sido en el Real Madrid.
Ahora mismo es accionista del Real Madrid y aparte tiene un equipo en la Kings League, la Liga del Piqué, donde está el X Buller Team, El Barrio, Aniquiladores, FC, Cuni Sports y todo esto, que han sacado ligas sudamericanas y todo esto. También tiene un equipo ahí llamado 1K me parece que solo se llama. Y bueno, Iker Casillas, un portero que ha pasado a la historia dejando huella en finales de Champions, en ligas decisivas y demostrando por qué es el mejor portero de este siglo. Aquí podemos ver los minutos que ha jugado tal en Europa League, en la Copa Internacional, Alianza Cup, Supercopa de Europa, clasificación UCL, o sea, clasificación UEFA Champions League, perdón, segunda, Grupo 1, tal. Esto ya, lo del Grupo 1, yo creo que eso ya es del Oporto, Mundial de Clubes, Supercopa de España, Liga de Portugal. Bueno, más o menos son los minutos que ha hecho y se nota considerablemente que ha jugado muchísimos en el Madrid, muchísimos partidos, porque 45.000 minutos, 510 partidos. Después, vamos a hablar de Sergio Ramos, la muralla blanca de Madrid. Sergio Ramos fue un chaval que debutó en las categorías inferiores del Sevilla, club de fútbol. Fue subiendo escalones, 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 hasta que lo llegó a fichar el Madrid. Es que no lo sé exactamente cuándo lo fichó el Madrid. Ahora luego lo veremos. Fue muy grande, fue capitán del Real Madrid por muchos años. Cuando se fue Iker Casillas pasó de Iker Casillas a ser el capitán. O eso me parece, creo que sí. Fue un defensa que mucha gente lo pintaba como que lo metían muchas faltas, que no era buen defensa, no era limpio, no era... A ver, puede ser que Sergio Ramos no fuera muchas veces limpio, pero a mí me parece un defensa de 10. Un defensa que pasaba el balón o jugador, las dos no. Un defensa que dejaba al rival intimidado, un defensa que era implacable, que no lo podía parar nadie. Un defensa que en el campo demostraba eh, que era imponente, que tú lo veías, o sea, tú lo intentabas regatear y no pasabas, o sea, era muy difícil que pasaras con Sergio Ramos. A mí me parece un capitán de 10 y un defensa de 10. Así que Sergio Ramos, para mí, defensa central titular del Team Siglo XXI. Y bueno, Sergio Ramos también fichó por el PSG en 2000, me parece 2021-22, la temporada 21-22. Fichó por el PSG. Antes de que se fuera Keylor Navas, porque Keylor Navas se fue, me parece que en la 19-20, que fue cuando Courtois llegó en la 18-19 y Keylor Navas se fue en la 19-20 porque estaba opacado por Thibaut Courtois. Llegó al PSG 2 temporadas buenas y después a Keylor Navas lo opacaron Donnarumma y lo acabaron en el Nottingham Forest cediendo. Ahora juega en Newell's. Bueno, a lo que voy, Sergio Ramos jugó en el PSG. En 2023-24 me parece volvió al Sevilla. Y del 24-25 ahora juega en el Monterrey de México. Nació en Camas, me parece que Sevilla, en España. Un defensa central que aún sigue jugando en primera categoría encima. Mucha gente dirá, es que es México tal, la liga... Si estás en primera es porque es difícil y la Liga de México no es fácil. Ninguna liga es fácil. Como aquí podemos ver,
Sevilla, tal, categorías inferiores. En el Madrid fichó en el 2005. Hostia, yo pensaba que sería 2007 por ahí. No me lo esperaba tan tarde. Como he dicho aquí, 2021 fichó por el PSG. Y en 2023, como he dicho antes, se fue al Sevilla. Y después del Sevilla se quedó sin club. Y en 2025, el 6 de febrero, le fichó el Monterrey. En total ha generado 27 millones con sus traspasos. Ahora vamos a hablar de Paolo Maldini, el gladiador italiano. A mí, Paolo Maldini, un defensa que lo llamaban el capitano, porque tenía un poderío de liderazgo. eh, Impone mucho, la verdad impone. Eh, a mí me parece que Paolo Maldini es un crack, o sea, sé que jugaba de lateral izquierdo, lateral derecho, me parece que era, ahora mismo no me acuerdo mucho, pero yo sé que jugaba en esas posiciones y ya sé que Paolo Maldini no es central en sí, pero lo que sí que creo que eh, destacó más por ser central en el Milan. Me parece que también jugó en la Juventus. Puede ser, no lo sé. Eh, es un crack, o sea, es un crack. En la selección italiana lo hizo muy bien también. El mundial que ganaron del 2006. Eh, a mí me parece Paolo Maldini un tremendo crack. Y bueno, yo lo he elegido porque creo que puede dar la talla más de defensa central que de lateral. Quiero decir que he puesto estos en su mejor momento, o sea, en su prime, no actualmente ni cómo se retiraron, en su mejor momento cada uno. Aquí podemos ver que... Ah, no. Yo, hola, yo pensaba, perdón, aquí error mío, que jugó en la... O sea, yo pensaba que aparte del Milan había jugado en otro equipo italiano. Estaba dudando si era el Inter, la Juventus, pero no, solo jugó en el Milan. Wow, esto me sorprende. No había caído. Jugó desde el 85 hasta el 2009. Como aquí podéis ver, podía jugar de lateral izquierdo, pero es que de central también triunfaba. Y yo creo que triunfó más de central que de lateral. Eh, un jugador ya retirado, tal, era ambidiestro y se retiró en 2009, el 7 de febrero. No, perdón. No se retiró el 7 de febrero. Ahora vamos a hablar de lateral izquierdo, lateral veloz, lateral como el viento, lateral increíble, lateral con un tiro de la potencia de un camión y velocidad de la luz, o sea, es impresionante. El gran Roberto Carlos, el hombre bala. Cuando la gente lo veía jugar es que era impresionante. Tenía una velocidad impactante, tenía un juego impactante, era muy impactante todo. Es un crack. A mí en lo personal me gusta mucho Roberto Carlos. Me parece un tremendo crack. Jugó la gran parte de su carrera en el Real Madrid. Em, Roberto Carlos, yo no he visto, o sea, yo he visto de él, yo he visto jugarlo, yo lo he visto jugar, pero no he visto toda su carrera desde el principio. Entonces, a mí Roberto Carlos me parece un tremendo crack, un tremendo jugadorazo, un tremendo lateral que cumplía, sobre todo ofensivamente, defensivamente también, pero ofensivamente igual. Es muy veloz. No sé por qué, o sea, yo los distingo perfectamente, pero Ronaldo Nazario antes de ser gordo, yo creo que Roberto Carlos y Nazario se parecen un poco. Solo un poco, o sea, no digo que se parezcan, buah, las que... No,
Se parecen un poquito sí que se parecen. Bueno, Roberto Carlos ha jugado en equipos grandes, bueno, ha jugado en equipos grandes como el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Ha ganado un mundial, el mundial del 2002, con Nazario, Cafú, Nazario, Cafú, Roberto Carlos no lo digo porque ya está aquí, Ronaldinho, o sea, cracks, cracks. Empezó jugando en el Sao Paulo, categorías inferiores, después se fue de cesión al Atlético Mineiro, del Atlético Mineiro volvió al Sao Paulo, Palmeiras, en Brasil. Fichó por el Inter, estuvo una temporada y ahí ya fichó por el Madrid y estuvo desde el 96 hasta el 2007. Ha jugado gran parte de su carrera en el Real Madrid. Después fichó por el Fenerbahce en 2010 y luego, no, perdón, fichó por el Fenerbahce en 2007. Después en 2010 fichó por el Corinthians se fue a un equipo ruso, al Naisi, no, Ansi o algo así, no sé, Ansi o algo así. Después se fue a la India a jugar y en la India se retiró en 2016. Roberto Carlos, jugadorazo totalmente del Real Madrid. Un crack. Y ahora vamos a hablar de otro brasileño que, madre mía, los brasileños, tengo que decir que tenían laterales buenísimos. O sea, los laterales de los brasileños eran increíbles. Voy a hablar que nada menos, nada más y nada menos, Cafú. Marcos Evangelista de Moraes, su nombre original. El pendolino lo llamaban. A mí Cafú me parece que fue un lateral de los mejores que ha habido. Tanto técnicamente jugando, tanto ofensivamente. Los laterales brasileños se destacaban mucho por jugar muy ofensivo, eran muy buenos. Actualmente la pena es que no hay ningún lateral ahora de Brasil que digas, wow, tal. Hay muy pocos. Brasil está en un momento de crisis muy grande. Tenía tanto capacidad para defender como atacar, entraba bien a las bandas, buscaba buen pase, tenía unos centros precisos, muy, muy, muy bueno. Era un líder totalmente natural. Jugó en el Milan y tanto fuera como dentro del campo tenía mucha determinación. Y da igual como fuera, que era bueno en... Yo creo que hasta poniéndolo de extremo jugaría bien. Es que Cafú y Roberto Carlos, si hubieran jugado en un mismo equipo, serían unos cracks. Cafú ganó dos mundiales, uno fue el del 2002, el otro no lo sé, no me acuerdo. Hay dos Copas Américas, perdón, una Champions, un Mundial de Clubes y dos copas, me parece que son copas italianas. Ha jugado en el Sao Paulo, como debutó, como salió de la cantera de allí Roberto Carlos en el Sao Paulo. Puede ser que hayan coincidido, voy a verlo, espera, jugó hasta el 95. Voy a verlo. En el 90 sí que pudieron coincidir. Sí que pudieron coincidir, sí. Después se fue al Zaragoza de la Liga Española, primera división por aquel entonces se encontraba el Liga Zaragoza, no sé si en puestos de Champions, porque yo sé que el Zaragoza una vez llegó a cuartos de Champions. Que fichó el Sao Paulo no, después del Zaragoza al Juventude, después del Juventude al Palmeiras en Brasil y luego del Palmeiras fichó en el 97 por la AS Roma. Y después ya en el Milan, que en el Milan fue ya cuando lo petó. Cuando lo petó en el Milan. Y que jugó muy bien en Roma, pero en el Milan también la petó. Y en Brasil ya ni te digo, ya ni te digo. Ahora vamos a hablar del pivote más alardeado, del mejor pivote del mundo, de Sergio Busquets. Sergio Busquets, un
un pivote que jugaba en las categorías inferiores del Barça, un pivote que debutó, que nadie lo quería, que estaba con Tito Vilanova en el B, bueno, en el B del Barça, sí. Aún no estaba con Tito Vilanova, es verdad. Cogieron y a Guardiola y le dijeron que que este era central, que no lo querían, que era muy lentote, sin cuerpo, muy alto, muy torpe, no tenía velocidad, no tenía dribbling, no tenía nada. Y Guardiola, ¿qué hizo? Le dijo, con 22, no, 22 no, tendría 21 añitos, 20, y le dijo, ven para aquí, chaval. Lo probó de pivote y desde entonces Sergio Busquets, una leyenda del fútbol español, tanto a nivel nacional como internacional. Y Sergio Busquets fue un jugador muy técnico, muy visionario, cuando tenía que regatear, regateaba, cuando se buscaba pases por donde nadie los encontraba, era como un 10. Tenía buena visión, buen pase, buen ritmo de juego, sabía liderar al equipo muchas veces, llegó a ser el capitán cuando se fue Messi. Fue un líder nato. eh, Peleó todo lo que pudo pelear en el Barça. Cometió errores, eso sí, pero todo el mundo comete errores. Acordarnos de Piqué en Inter de Milán, contra el Inter de Milán en aquella Champions que nos mandaron para la Europa League, que me parece que eso fue 2020, que luego nos eliminó el Frankfurt en semifinales y al final ganó la UEFA Europa League. Yo creo que Sergio Busquets no tendrá velocidad, ni cuerpo, ni nada, pero bueno, chaval, no, es un hombre que sabe lo que tiene que hacer en el campo. Y cuando está. Y cuando tiene que aparecer en momentos importantes, aparece. Tiene muy buenos números en el Barça. Para ser pivote tiene muy buenos números. Juega ahora en el Inter de Miami. Fichó, me parece que en 2023. En 2023-2024 la temporada. O 2024. No, 2023-2024. Mide 1,89. Nació en Badia del Vallés. Tiene 36 años, actualmente juega en el Inter de Miami en Estados Unidos, junto a Jordi Alba, Luis Suárez, Leo Messi, etc. Aquí sale fútbol base donde jugaba en su pueblo, el equipo de su pueblo. Pasó del juvenil al Barça B, del Barça B al Barça Athletic y del Barça Athletic al Fútbol Club Barcelona. Del Fútbol Club Barcelona estuvo desde la temporada 2008-2009 hasta la temporada 23-24, 2023-2024. Fichó por el Inter de Miami por 5 millones y ese es el único dato que tenemos de eso. Llegó a valer 80 millones, lo más alto. A mí, sinceramente, Sergio Busquets me parece un crack, valía lo que tenía que valer, sabía lo que tenía que jugar, era muy técnico y sobre todo la visión, la técnica que tenía para pasarlo, o sea, cómo se veía el ritmo del juego del partido, cómo lo podía frenar él. Él era como un enganche desde la defensa hasta la delantera. O sea, es un crack en toda regla. Y si encima os pones a dos genios del fútbol, cerebritos, que son Xavi e Iniesta, y ahí montas el mediocampo del mundo, el mejor mediocampo del mundo. Si mezclas la técnica de Xavi y precisión, la visión de Busquets y lo bueno que era para encontrar espacios. Y el ritmo ofensivo de Iniesta con el regate y el buen pase que tenía, yo creo que ahí tienes el mejor tridente del mediocampo. A mí, sinceramente, me gustan mucho los tres, por eso digo que es el mejor tridente mediocampista del mundo. Y ahora vamos a hablar de un mediocampista. Mucha gente lo sé, mucha gente me dirá, este no es mediocampista, ay, perdón, pivote no, media punta. Este es MCO, Zidane no es mediocentro, tal. Podía jugar de mediocentro. Podía jugar Zidane de mediocentro. Por eso lo he querido meter.
por eso. Y yo creo que con el buen juego que tenía, es que Zidane era un jugador muy completo, que tenía defensa, tenía regate, tenía tiro, tenía pase, tiene velocidad, tenía todo. Era un mago del balón, era impresionante cómo jugaba, la precisión que tocaba con el balón. Eh, Aquel mundial del 98, meando, meándose a Brasil como quiso, o sea, jugando a lo que tenía que jugar. Eh, a mí, impresionante. Ganó un Balón de Oro, 3 premios de Best, un Mundial, una Eurocopa, una UEFA Champions League y un crack, un crack, un crack, un crack. Después, cuando se hizo entrenador, fichó por el Real Madrid y ganó 3 Champions seguidas, 2016, 2017 y 2018. Zidane nació en Marsella, de Francia. Actualmente no entrena, no dirige y está activo de accionista en el Road AF de máximo tal, no sé qué equipo es, y en el último club me sale que se retiró en el Real Madrid. Eso ya no lo sé. Zidane me parece que es un crack, o sea, me parece que está en el top con muchos franceses que han sido buenos, Ribéry, Henry, Mbappé, o sea, me parece un crack en toda regla y creo que se merece estar en este podio. Jugó en el Cannes tal hasta el 92 que se fue al Burdeos, del Girondin de Burdeos pasó a la Juventus en 96, 2001 pasó a la Juventus, perdón, de la Juventus al Real Madrid y en el Real Madrid ya ahí la rompió desde el 2001 hasta el 2006, estuvo 5 temporadas, las 5 temporadas de los Galácticos, Roberto Carlos, Beckham, Zidane. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahora no caigo. Bueno, Luis Figo, todos los galácticos estaban allí. Impresionante y por eso pongo a Don Zinedine Zidane en este puesto. Porque me parece en toda regla un gran mediocampista, media punta de todo. Sobre todo en el regate. Parecía que era un brasileño jugando. Vamos a hablar de Xavi Hernández, el jardinero. Lo de jardinero no es broma, o sea, no es para reírme de él, ni mucho menos. El jardinero es porque le apodan así, o sea, no tiene otro apodo. Eh, el técnico, sí, pero el técnico hay muchos técnicos. Kevin De Bruyne también es muy técnico, Luka Modric también es muy técnico, Toni Kroos es muy técnico, ¿me entendéis, no? Entonces... Eh, Xavi Hernández destacaba por su gran estilo de juego de pase, tiki-taka, jugaba muy bien, era un crack en toda regla, me acuerdo de aquel 5-2 al Madrid que le hicieron, hizo un partidazo aquel día, aquel centro que le hizo a Messi en la final de Champions contra el United en 2009, gol de cabeza de Messi. Un crack en toda regla. Sabía ver huecos, sabía ver jugadores, espacios de jugadores que nadie podía ver. Sabía hacer, era increíble. Inspiraba confianza, era muy creativo a la hora de jugar en el campo. Se reinventaba él mismo. Si no encontraba huecos, se iba a él y buscaba cualquier cualquier hueco. Ahora que he hablado de asistencias, me gustaría hacer referencia a la que hizo Busquets en la a las semifinales de Champions contra el Real Madrid me parece 2011, creo que sí, 2011, 2012 por ahí. Que Busquets se la deja a Messi, quieta, el balón, Messi la recoge en medio del campo, tal, se regatea toda la defensa del Madrid, y golazo. Esto me parece que está Iker Casillas. Bueno, al decir, pues fue una pedazo de asistencia a Busquets. A seguir con Xavi. Me parece un maestro del campo.
de los mejores. Yo no creo que nunca se vea un nivel de mediocampo que ha tenido Xavi porque ha sido impresionante. Eh, es que su inteligencia táctica lo convertía en un eje central del equipo impresionante. O sea, es un crack. Manejaba el balón como si estuviera haciendo, como si estuviera haciendo danza, como si estuviera con un globo. Un crack. Fue uno de los mejores mediocampistas del fútbol moderno. Jugó toda su vida en el Barça hasta 2015 que fichó por el Al Sadd y se retiró en 2019. No ha generado ningún coste, no... Y han aparecido muchos equipos con pagar con él. Vamos a hablar de el Cristiano Ronaldo, el CR7, el GOAT. Bueno, el GOAT para muchos, para mí no es el GOAT, pero uno de los mejores jugadores del mundo. Cristiano Ronaldo siempre se ha destacado por ser un delantero versátil, regateador, que ha sido muy polivalente, que ha podido jugar extremo, delantero centro, media punta, incluso mediocampista. Ha sido un entrenador, perdón, ha sido un jugador muy versátil, muy bueno, sabía adaptarse muy bien a las posiciones, sabía cómo finalizar en los momentos importantes, se destacaba mucho a la hora de regates, tiros, irse en carrera, muy veloz, estaba muy fuerte, tenía buen cuerpo para pelear el balón. Ha tenido muchas complicaciones en el fútbol, pero a base de esfuerzo, confianza y constancia ha conseguido llegar a donde está por su gran ambición, por su mentalidad de ganador, por su personalidad, carácter, todo. A mí, sinceramente, Cristiano Ronaldo me parece un jugador de admirar y yo sinceramente lo felicito porque creo que es un jugador que ha superado sus propios límites. Después de que su padre muriera y pasara todo mal, yo creo que ha peleado todo lo que ha tenido que pelear. Después de la operación al corazón que le hicieron, consiguió salir adelante. Después de que la gente no le reconociera el mérito. Después de que fuera un jugador muy infravalorado. A mí Cristiano Ronaldo sinceramente me parece un crack. Y yo lo admiro mucho y se merece estar aquí sin ningún tipo de duda. Ha jugado en equipos grandes como el Manchester United, la Juventus, pero sobre todo en el Real Madrid Club de Fútbol, el mejor equipo de la historia. Ha ganado 3 premios de Best, 5 balones de oro, una Eurocopa, 5 Champions, 4 mundiales de clubes y un mundial. Nació en Funchal, Portugal. Se destacó por delantero centro, aunque no es su posición original. Vale, empezó jugando en el Andoring del 95, fichó por el Nacional, después del Nacional se fue al Sporting, después del Sporting, en 2003 fueron los del United a hacer una prueba que querían ir a mirar a Cristiano, ya que, o sea, jugaron un amistoso en 2002, me parece, 2002, 2003, hicieron un amistoso. Y Cristiano ya estaba, que ya llevaba muchos años en el Sporting. Entonces, después del amistoso, le miraron algunos partidos más a ver cómo jugaba. Y Sir Alex Ferguson lo acabó fichando, perdón por el gallo de antes, y Sir Alex Ferguson lo acabó fichando para el Manchester United la mentalidad de hacer un equipo ganador y poner a Wayne Rooney y a Cristiano Ronaldo en la delantera y ya tenían ahí un buen equipo. Que por cierto, se me olvidó decir que bueno, antes estaba hablando de los porteros y era pensar en el United y digo, hostia, me deja uno muy importante. Van der Sar, el holandés, que era muy bueno. Bueno, por eso pongo yo a Cristiano aquí en el podio. Me parece que ha jugado en equipos grandes, ha destacado, sobre todo en el Real Madrid, que ha sido un brutal crack.
Y el que diga que Cristiano no es que no ha visto fútbol, no ha visto fútbol, no sabe de lo que habla. Cristiano Ronaldo es un jugador de 10. Así que se merece un aplauso y mucho más. Huepa, huepa, huepa. Vamos a hablar ahora de Lionel Andrés Messi Cucitini, el mejor jugador del mundo de la historia de la Tierra. Lionel Andrés Messi es un jugador que debutó en las categorías inferiores de Newell, siendo tan solo un chaval muy pequeño de altura, ya que tenía problemas de crecimiento. Y la gente los equipos no lo querían ya que era muy pequeño comparado con sus otros compañeros conforme iba creciendo. Claro, la gente no confiaba en él. Hasta que le vieron cómo jugaba, porque todos sus hermanos jugaban a fútbol. Y entonces ahí ya quedaron muy impresionados. Acabó fichando por el Fútbol Club Barcelona. Cuando el Barça lo vio, le decidió pagarse el tratamiento y tal. Y fue una de las mejores opciones que hizo el Barcelona, acabar fichando a Messi. Me parece que estuvieron muy acertados hasta que Messi en el 2021, por faltas de contratos y tal, tuvo que dar su despedida en agosto y decir que se iba del club cuando un tal Laporta nos prometió que se iba a quedar y nos mintieron. Messi al final tuvo que irse por la puerta de atrás diciendo adiós a su club de su vida, diciendo adiós a todo lo que había vivido allí en Barcelona, diciendo adiós a sus amigos, a mucha gente, a algunos de sus familiares que estaban allí. Creo que fue un paso muy duro para los barcelonistas y a Messi, para los culés yo creo que fue algo muy duro. Me incluyo yo mismo que fue muy duro también, pero bueno, tuvo una buena etapa en el PSG con Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, se reencontró con antiguos compañeros. Yo creo que Messi, un jugador que es que no tengo palabras ni para describir, era excelente haciendo todo lo que hacía, menos defensivamente, era excelente en todo lo que hacía. Era un jugador que tenía un talento innato para el fútbol. Nació para jugar al fútbol. Y no era un jugador que se complicaba mucho haciendo alambretas, ni mucho menos. No, era un jugador que cuando tenía un uno contra uno, pim pam, acabábamos, o sea, uno contra uno, acabar y finalizar. Ya está, no había más. No se centraba en hacer alambretas, ni hacer arcoíris, ni mucho menos, ni sombreritos, ni nada. Sí que los había hecho alguna vez, pero no era su modus operandi. Messi era un jugador muy versátil, que tenía el estilo del juego del tiki-taka, que sabía encontrar los espacios, que lo que he dicho que tenían Xavi, Iniesta y Busquets, pues fusiona todo eso en un jugador. Ahí encuentras a Messi. Y si después lo fusionas con los mejores delanteros que han habido, ahí sale Messi. Para mí Messi me recuerda mucho a Maradona. Me parece un crack, un tremendo crack, y esperemos que Lamine Yamal salga como él, pero lo dudo mucho porque Messi no hay quien lo supere. Como he dicho, aquí está su carrera, tal ha jugado de falso 9, extremo derecho y delantero centro. Llegó a costar hasta 180 millones. Vamos a hablar de Ronaldo Nazario, el fenómeno, el mejor delantero centro de este siglo XXI, con ningún tipo de dudas que es el mejor. Un delantero con velocidad, versátil, regateador, que era muy bueno, finalizaba bien las ocasiones, entraba bien a banda, sabía jugar de extremo también. Podía patear con las dos piernas. Por favor, era increíble. Yo lo admiro mucho, en realidad, a Nazario, me parece un crack y creo que puede conseguir cualquier cosa. O sea, podía haber conseguido, a lo que quiero decir de que puede conseguir cualquier cosa es que podía haber conseguido los títulos que había conseguido y mucho más. No pudo conseguir la UEFA Champions League, pero si hubiera tenido la oportunidad, si lo hubiera aprovechado, se hubiera llevado muchas. Las lesiones y demás truncaron en su carrera, no pudieron llegar a donde llegó. En Brasil pasa mucho con los jugadores, se lesionan mucho. Ganó 3 premios de vez, 2 balones de oro, 2 mundiales, 2 Copas Américas, 2
ligas y demás títulos. Ahora es presidente del Valladolid, nació en Brasil, Río de Janeiro, y el máximo club que ha jugado ha sido el Real Madrid. Empezó en el São Cristóbal, fichó por el Cruzeiro y del Cruzeiro fichó al PSV Eindhoven de Holanda. Jugó contra equipos importantes de Holanda como el Rotterdam, el Spartak, el Ajax, el Feyenoord, etc. El Fútbol Club después fichó en el 96 hasta el 97, estuvo una temporada en el Fútbol Club Barcelona, fichó por el Inter del 97 al 2002 y del 2002 fichó por el Madrid hasta el 2007 en la época de los Galácticos. Después fichó por el Milan del 2007 al 2008 y después se quedó sin club y fichó otra vez por el Corinthians y se acabó retirando. A mí me parece que fue un jugador que, o sea, lo hizo bien, pero no duraba mucho en los clubes. Duró mucho en el Real Madrid, eso sí, pero en sí en los clubes no duraba mucho. En el Madrid lo hizo muy bien, destacó mucho por proezas que hizo, golazos, tal, y en la selección brasileña ya es impresionante. Ahora vamos a hablar de Manuel Neuer, el muro bávaro. Me parece un crack Manuel Neuer. Me parece un portero imponente, la más imagen representativa de Oliver Kahn a lo estilo alemán. Me parece un tremendo crack. A mí, sinceramente, me fascina como es, o sea, lo que impone en el campo. Puede ser que haya sufrido muchas humillaciones, como el 5-0 que le metió el Madrid, pero ha humillado él también, como el 8-2 que se llevó contra el Barça. Entonces yo creo que aquí me parece el jugador más representativo el portero más representativo de portero moderno que hay a día de hoy. Marcó un antes y después en los porteros de ahora. Fue un portero que no destacaba tanto como Buffon, Keylor, los demás y tal, pero eso es bueno porque pasaba inadvertido y luego lo que hacía pues era bastante impactante. Jugó en el Bayern la gran parte de su carrera, estuvo en las inferiores del Schalke 04, un equipo que ahora mismo se encuentra en segunda alemana, pero ha sido muy histórico. Fue un portero muy revolucionario, increíble, con confianza, organizador en la tarea defensiva, con precisión. Y acabó cogiendo el rol de portero de fútbol moderno. Ha ganado un mundial, 2 Champions, un mundial de clubes y un montón de ligas alemanas que ganó. Jugó la gran parte de su carrera en el Bayern. Aquí podemos ver cómo jugó en el Schalke tal, y al final lo acabó vendiendo por 30 millones el Schalke. Impresionante. Ahora vamos a hablar de Carles Puyol. Carles Puyol fue un central, fue un defensor excepcional, conocido por su liderazgo, valentía, compromiso en el campo. Su estilo de juego se caracterizaba por una agresividad en la defensa, su capacidad para anticipar jugadas y su entrega total en cada partido como capitán del FC Barcelona. Inspiró a sus compañeros con su ética, trabajo y su pasión por el fútbol, convirtiendo en símbolo de lealtad y dedicación. A lo que quiero llegar es que a mí me parece un defensa imponente, un defensa muy limpio, un defensa íntegro, un defensa que no se dejaba achantar por nadie, pero que tampoco era irrespetuoso. Un defensa que le tenía mucho respeto al equipo y a los jugadores. Un defensa que no se andaba de tonterías. Un defensa que demostró mucho en el campo.
alguien que se le podía confiar el equipo y el liderazgo. Yo creo que la imagen más representativa de esto es Carles Puyol, un defensa que no se achantaba, un defensa que buscaba huecos donde no los había, un defensa que era muy difícil hacerlo enfadar o picarlo, un defensa que yo creo que de pocos hay como él. Don Carles Puyol, el tiburón, me parece un crack. Pocos recuerdan goles icónicos como el gol a Alemania en el Mundial del 2010, 1-0 gol de cabeza, y muchos más. Sí que ha tenido momentos humillantes, pero ha tenido momentos también muy destacables en el fútbol con alto rendimiento. Y creo que Carles Puyol es el indicado para estar de portero suplente aquí. De defensa suplente aquí. Por cierto, se me olvidó decirlo antes con Neuer. Ahora hemos empezado con la parte de suplentes, ¿vale? Con la parte de los defensas, porteros, mediocampistas, extremos, tal, suplentes. Ganó un mundial, una Eurocopa, 3 Champions League, 2 mundiales de clubes y 6 ligas. Jugó toda su carrera en el FC Barcelona, desde el 95 hasta el 2014, y debutó en el primer equipo en el 99 hasta el 2014, que se acabó retirando. Jugaba también de lateral, podía jugar, junto con Erika Vidal, etc. Ahora vamos a hablar de Dani Alves. Daniel Alves, un lateral que hace poco estuvo en la cárcel, que lo imputaron por crímenes que no cometió, como hacen con la mayoría de jugadores. Un ejemplo de ello es Mason Greenwood, que también lo imputaron por un delito que no hizo. Dani Alves, el lateral derecho brasileño legendario, conocido como la habilidad de técnica, creatividad y energía inagotable. Su estilo de juego se caracteriza por ser capacidad de atacar, defender. Era un lateral que se podía ir mucho por las bandas, era muy regateador, era muy versátil, tenía algo que pocos laterales tenían, que era... ¿Cómo decirlo? Tenía un respeto, pero no respeto hacia el rival de tal, respeto, falta tal... No, respeto al punto de que respetaba, por mucho que se humillaran al rival o tal, él siempre acababa, o sea, como que nunca acababa mal con ningún jugador. Al principio sí, pero luego no llegaba a enfadarse ni a pegarse ni a ninguno con otro. Siempre se llevaban bien. Un ejemplo claro es con Cristiano Ronaldo. Con Cristiano Ronaldo siempre se peleaba en el campo, pero nunca llegó, o sea, después se dio a la luz que Cristiano y él se llevaban muy bien. Y es que o sea, yo creo que habrían que haber más jugadores así, porque ahora hay muchos jugadores que se pelean entre ellos, tal, hay más juego que pelea, hay más peleas que juego en el fútbol. Creo que Dani Alves es un lateral que destacó por su agresividad en ataque y su precisión en la defensa. Un jugador regateador de estos de los que se necesitaba antes. Un lateral que, como he dicho antes, en Brasil hay únicos. Jugó en el Bahia de Brasil hasta que en 2002 fichó por el Sevilla y en 2002 estuvo cedido unas cuantas veces tal, hasta que fichó por el FC Barcelona en 2008 hasta el 2016, que se fue a la Juventus. De la Juventus estuvo una temporada hasta el 2017, que fichó por el PSG, y en 2019 se quedó sin club, volvió al Sao Paulo en 2021. Del 2021 se quedó sin club, lo acabaron echando y lo fichó el Barça gratis. Y el Barça lo vendió al Pumas se fue libre. Solo tuvieron que pagarle 1 millón de la ficha. Y al final acabó retirado, entre que se fue a la cárcel y todo aquello que pasó, se acabó retirando. Me parece muy mal lo que hicieron y bueno. Marcelo Vieira, otro lateral brasileño. He dicho que los laterales brasileños
Estaba indeciso si poner a Jordi Alba o a Marcelo, pero hay que ser objetivos y Marcelo era mejor que Jordi Alba. Marcelo es un jugador que ha ganado muchos títulos. Marcelo era un lateral izquierdo al principio, cuando jugábamos la época de Mourinho que llegó. Mourinho no confiaba mucho en él, lo veía un lateral, lo mismo que le pasaba a Joao Cancelo, que era muy atacante pero luego no sabía defender y cuando había que retroceder a la defensa no lo hacía bien y la cagaba. Habían muchas cagadas por parte suya, pero da igual. Yo creo que podían haberlo probado de extremo hasta que al final acabó dando resultados. Y así salió la icónica celebración de Cristiano y él, chocándose la mano y haciendo el siu juntos. Me parece que ha tenido muchos momentos importantes en el Real Madrid, ha estado en todos ellos, ha llegado a ser capitán cuando se fue Sergio Ramos. Solo estuvo una temporada cuando se fue Sergio Ramos y luego se fue. Me parece que podía haber estado más años en el Real Madrid, pero no pudo ser. Y bueno, fue un placer verle a Marcelo. Eh, Ganó 5 Champions, 4 Mundiales de Clubes, 6 Ligas Españolas, 3 Supercopas Europeas y 2 Copas Españolas. Eh, Empezó jugando en las categorías inferiores del Fluminense hasta que fichó por el Real Madrid en 2007 y acabó yéndose en 2022 al Olympiacos. Del Olympiacos en 2023 se fue al Fluminense y después del Fluminense en 2024 se quedó sin equipo y acabó retirándose. Eh, Estuvo toda su carrera en el Real Madrid, casi, prácticamente estuvo casi toda su carrera desde el 2007 hasta el 2022, más de 10 años. Me parece que ha sido un crack y un patriota del club madridismo. Me parece que, para mí, leyenda del Madrid. Vamos a hablar ahora de Andrea Pirlo, otro pivote, el arquitecto que lo llamaban. Ha jugado en muchos equipos como el Milan, la Juventus, no sé si ha jugado también en el Inter, me parece. Un crack, fue apodado el arquitecto por sus legendarios conocimientos de visión, estilo de juego, tal. Un jugador que también se asemeja mucho al estilo Xavi, Busquets, etc. Me hubiera gustado, quitando a Busquets y a Pirlo, me hubiera gustado poner a N'Golo Kanté, pero ellos dos son superiores. Me parece un crack Andrea Pirlo, uno de los pocos futbolistas que hay como él. Y creo que ha hecho mucho daño en el fútbol. Pero mucho daño a nivel de que a muchos equipos les ha arrollado con su estilo de juego, visión, técnica, precisión de pase, centros, tiros. Me parece un crack Andrea Pirlo. Pocos jugadores como él, no creo que vaya a haber ningún jugador tan bueno de pivote como él de Italia, o sea, va a costar mucho. Sí, ahora Italia no está pasando por un buen momento. Eh, Hace poco no jugó el Mundial de 2022. En la Eurocopa quedó eliminado, casi queda eliminado en fase de grupos. Eh, no está en un buen momento. Sí que hay buenos jugadores en Italia como Federico Chiesa, Di Marco, Donnarumma, Bastoni, Nicolo Barella, etc. Pero ninguno de ellos le llega a la suela de los zapatos comparado con lo que hacía Andrea Pirlo. Perdón, ganó un mundial, 2 Champions, un mundial de clubes, jugó en el Brescia, ha jugado toda su vida en Italia, menos sus últimas temporadas, que jugó en el New York City de Estados Unidos. Antes la gente se iba a retirarse a los Estados Unidos, no como Arabia ahora.
que ahora la gente se va a Arabia a retirarse del fútbol. Eh, Ha jugado mucho como el Brescia, el Inter, después se fue al Reggian, después del Inter se fue al Brescia otra vez a su club nativo. Después del Inter fichó por el Milan, el equipo rival. Después del Milan acabó en la Juventus y de la Juventus en el New York City, donde se le ve, donde fue más mejor, fue en la Juventus, claramente. Fue impresionante. No sé si llegó a jugar con Paul Pogba. No sé si llegó a jugar con Paul Pogba aún. Pero me parece un crack, un crack, un crack, un crack. Ahora vamos a hablar de Andrés Iniesta, el genio de Fuentealbilla. Andrés Iniesta, como he dicho antes, un jugador ofensivo, un jugador que increíble, que tenía buen tiro, buena velocidad. Jugaba mucho de extremo en la selección, de extremo izquierdo, derecho, ahora no me acuerdo. También jugaba de media punta, en el Barça jugaba de media punta o de medio. En la época de Luis Enrique jugó en algún momento de media punta. Eh, con Valverde estuvo muy poco, pero sí, también jugó de media punta. Me parece un jugador que estuvo muchos años a un nivel muy top. Un jugador que le dio mucho al club blaugrana. Un jugador que no tengo mucho más nada que decir porque me parece el cerebro de la selección española y del Barça. Ahora se le compara mucho con un gran Pedri. Andrés Iniesta, un jugador que destacó mucho por su forma de ver el juego, por lo tranquilo que era, por el gol que marcó en la final del Mundial, aquel gol importante y tal, y aquel también en Stamford Bridge con el que decían el escándalo del Chelsea y tal, el escándalo del Barcelona en Stamford Bridge y tal. Marcó un gol muy importante, fue un crack. Yo creo que Iniesta dejó marcado mucho a los culés y ahora teniendo a la pieza clave como que es Pedri, creo que los culés se están empezando a emocionar y más este año que pueden ganar la Champions. Jugó toda su carrera en el Barça, empezó jugando en las categorías inferiores del Albacete hasta en 2018 que fichó por el Vissel Kobe y se fue al Emirates Club, creo que de Sudán, y se acabó sin equipo y se acabó retirando. Vamos a hablar del príncipe que no quiso ser rey, Neymar Jr. Neymar, ¿qué te ha pasado? Un jugador que le daba para todo y nunca le dio para nada. Un jugador que fue y no pudo ser. Un jugador impresionante que nunca llegó a ser lo que era. Un jugador que destacó tanto por su forma de ver el fútbol, por su forma de jugar, por su forma que en vez de correr con el balón acabó corriendo en muletas. Un jugador que se lesionó, que no hubieron muchas oportunidades después de su ida en el Barça. Un jugador que lo tenía todo y se quedó sin nada. Estuvo en el Barça muchos años peleando por ser titular, lo llegó a ser. Tenía muchos referentes cuando llegó al Barça como Alexis Sánchez, Pedro, Lionel Messi, muchos veteranos que podían darle consejos, Xavi, Iniesta, Puyol cuando llegó también estaba, que fue su última temporada. Creo que Neymar fue un jugador que destacó mucho, sobre todo en 2016, la lesión de Messi, que le tocó a él ser el referente del equipo del Club Blaugrana, el número 10, el que destacaba en todo lo demás. Me pareció que Neymar era un crack, pero sus ansias por ser el protagonista pudieron con él y a veces las ansias no son buenas y ahí se reflejan. En el PSG nada más llegar, solo nada más que lesiones. Solo lesiones,
no poder jugar. En 2020 estuvo a punto de volver a tocar la gloria, como hizo en 2015 con el Barça, pero al final se la acabó llevando el club bávaro, que ganó el sextete aquel año en 2020 con Hansi Flick. Neymar, solo quiero decirte que da igual lo que haya pasado, da igual lo que hayas hecho. Igualmente, para mí, siempre serás mi jugador preferido. Muchos niños saben que nadie quería jugar como Messi ni como Cristiano, querían jugar como Neymar. Neymar fue un jugador muy regateador, muy hábil, hacía magia con el balón, hacía cosas que nadie le decían que iba a ser el nuevo Pelé, que iba a ser como Ronaldinho, que iba a hacer una gran carrera, que iba a ganar, iba a ser el sucesor de Messi, iba a ganar muchos balones de oro y al final no ganó nada y no pudo destacar tanto como la gente lo pintaba. Ganó una Champions, un Mundial de Clubes, 2 ligas. Ahora juega en el Santos. Empezó en el Santos hasta que en el 2013 fichó por el FC Barcelona y en el 2017 se fue al PSG. En el PSG truncó su carrera y en el 2023 acabó fichando por el equipo de Arabia Saudí, el Al Hilal. Se volvió a lesionar y en 2025 volvió al Santos con la esperanza de volver bien para el Mundial del 2026 e intentar ganarlo, pero no pudo ser así. Se ha vuelto a lesionar, no sé cómo acabará su carrera, pero solo quiero decir que Neymar, gracias por lo que nos diste en Santos y en Barça, y te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Neymar. Vamos a hablar de Arjen Robben, Mr. Wembley. Arjen Robben es un extremo derecho excepcional, un extremo importante que jugó en equipos importantes como el Bayern de Múnich, el Chelsea y el Real Madrid. Lo llamaban el hombre de cristal también, ya que se rompía mucho, pero eso no importaba, ya que jugaba muy bien, tenía buen tiro. Perdió una final del Mundial, destacó mucho por ser un extremo muy individualista, no pasaba mucho el balón, era muy individualista, era muy bueno. Jugó con leyendas como Fabio Cannavaro en el Madrid, Casillas, todos los que había en el Madrid. Después jugó con Drogba en el Chelsea. Me parece, fue un crack. También debutó en el club bávaro, que jugó con Frank Ribéry, jugó con Manuel Neuer, jugó con muchos excelentes jugadores del Bayern. Me parece que el neerlandés era muy bueno, neerlandés, holandés, de Países Bajos, como ustedes lo quieren llamar. Y creo que destacó mucho por cómo era. Empezó jugando en el Groningen de Holanda hasta que fichó por el PSV Eindhoven desde el 2002 al 2004, 2 temporadas, y fichó por el Chelsea. En el 2007 se le apagó la luz en el club de Londres y se fue directamente al club español, al Real Madrid. Del Real Madrid estuvo del 2007 al 2009, otras 2 temporadas, y al final acabó fichando, estuvo 10 años jugando en el Bayern desde el 2009 hasta el 2019, acabó en el Groningen, estuvo inactivo un tiempo y luego fichó por un equipo holandés y se acabó retirando. Arjen Robben fue un jugador que destacó mucho en el fútbol. Como último jugador vamos a hablar de Luis Suárez, el pistolero, un jugador que estaba predeterminado para asesinar y matar, un jugador que como enganchaba el balón lo marcaba fuera de donde fuera. Nos lo dejó claro en Ámsterdam, Ajax, nos lo dejó claro en Nacional, su equipo de su país, Uruguay.
Nos lo dejó claro en Barcelona, con el Fútbol Club Barcelona. Nos lo dejó claro también en, en, con el Liverpool, en Liverpool. Nos lo dejó claro en el Inter de Miami a la edad de ahora. Por todos los clubes que ha pasado ha dejado huella Luis Suárez. El Charrúa es es un delantero centro increíblemente innato para marcar goles, un delantero en toda regla que estuvo en uno de los mejores tridentes del mundo con Messi y Neymar, donde él ganó una bota de oro en la época de Messi y Cristiano, que era muy complicado, donde Messi y Neymar le ayudaron mucho, y es un crack en toda regla. Para mí, mi debilidad de delantero centro, yo lo quería poner porque para mí es mi debilidad delantero centro, pero es que Ronaldo Nazario está en otro nivel, es increíble. Totalmente un crack, jugó en el Gremio, en el Inter de Miami, jugó en el Nacional, Gremio, Inter de Miami, Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool, Ajax, tal. Empezó jugando en el Nacional hasta Colo-Colo, para la gente que también lo conoce así, hasta que fichó por el Groningen del 2006 al 2007 en Holanda, y después fichó por el Ajax hasta el 2011. En el 2011 lo vendieron al Liverpool, que estuvo unas 3 temporadas, hasta que fichó por el Fútbol Club Barcelona, que estuvo desde el 2015 hasta el 2020, unos 5 añitos. Y luego estuvo sin equipo, el Barça lo echó y acabó fichando por el Atlético de Madrid, donde fue el Pichichi y ganaron la liga gracias a él. Después se quedó sin equipo y fichó por el Nacional. De Nacional pasó a Gremio, y de Gremio acabó fichando con el Inter de Miami, con Busquets y Messi y Jordi Alba. Un crack. Después, entrenadores, he pillado mi preselección y he escogido a estos entrenadores: Pep Guardiola, que ha jugado en el Barcelona, en el Bayern y en el City. A Sir Alex Ferguson. Yo no investigo mucho de Ferguson, sé que estuvo muchos años, creo que desde el 84 hasta el 2014 en el United. Fue un crack, fue quien hizo crecer a Cristiano como jugador, a Roney, a Tadic, a Van der Sar, a un montón de jugadores, a Detzko, a Jesús Navas, que también jugó en el United, a Iago Aspas, creo que estaba en 2015, eso ya no. Después Carlo Ancelotti, que Carlo Ancelotti jugó en muchos clubes, Real Madrid, PSG, Everton, Liverpool, Milan, etc. Jugó en muchos equipos. Se le conoce como el entrenador Mr. Champions, como Cristiano, porque es el entrenador con más Champions que hay. Y luego tenemos a José Mourinho, un entrenador que en 2004 ganó la final de la Champions contra el Mónaco, que justo en 2004 ganó la Eurocopa Grecia, muy extrañamente. Ese año fue un poco raro. Ha jugado en equipos también como el Real Madrid, el Chelsea, el Everton, el Chelsea, el United, el Tottenham. Ha jugado también en la Roma, ahora juega en el Fenerbahce actualmente. Un crack en toda regla. Y después de esta difícil preselección, ha sido elegido Pep Guardiola. El podio de los mejores del Team Siglo XXI, en mi opinión, lo he dicho, es mi opinión. Puede ser que estéis de acuerdo o no, pero al fin y al cabo es mi opinión. Si alguien está de acuerdo, que me lo ponga en los comentarios y lo redebatimos. Y si alguien quiere, le paso mi canal de Discord, que entre al chat y hablamos por ahí y hacemos un streaming. Voy a próximamente subir en Kick vídeos, espero que me sigáis. Leo Messi por su talento, su creatividad de juego, su estilo de tiki-taka, etc.
Cristiano por ser una leyenda ganadora, con mucho carácter, personalidad de mentalidad ganador, de que nadie puede con él. Y Nazario el fenómeno por su gran regate, gran potencia al chutar, agilidad, versátil, polivalente. Y bueno, muchas gracias. Seguidme si os ha gustado el video. Apoyarlo, darle un like. Próximamente habrá más podcast. Apoyo también que también subo episodios. Y bueno, nada más. El domingo tenéis especial Hazard y semana de noticias. Muchas gracias. Hablamos y nos vemos pronto.